Seguimos en Mira Montevideo y les cuento que según un estudio realizado en septiembre del año pasado por el INDA, el Instituto Nacional de Alimentación, y por la UDELAR, se encontró que durante la pandemia hubo cambios positivos y negativos en los hábitos alimentarios de la población que se relevó, que en el caso de ese estudio eran de ingresos medios y ingresos medios altos. Pero también está al lado de las personas que lo están pasando peor y que tienen dificultades para el acceso a la alimentación y más para el acceso a una alimentación saludable. Sobre estos temas entonces voy a hablar con la licenciada en nutrición Viviana Santín, que es integrante del Núcleo de Alimentación y Bienestar del Espacio Interdisciplinario de la UDELAR. Viviana, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy en Mira Montevideo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Viviana, hablemos un poco, ¿no?, de esto, de los cambios positivos y los cambios negativos que hubo en la alimentación a raíz de la pandemia. Bueno, en realidad ese estudio que sí que planteaban sí mostró, bueno, resultados que principalmente, que es algo que estamos trabajando desde el núcleo y desde la escuela de nutrición que formo parte, es que en esto de estar adentro de nuestros hogares, de estar en nuestra casa, sí se volvió a esto de darle un valor en cuanto a la elaboración de alimentos, ¿no? Salir esto que se viene presentando desde ya hace unos años, el alto consumo que tenemos de estos productos altamente procesados o ultraprocesados como que se conocen. Capaz que es verdad que las jornadas laborales, que las instancias de ir al liceo y escuela hace que haya como cambios en la alimentación y en la selección de los alimentos. Y estar en casa permitió que se vendieron más libros de cocina, eso también son datos que mostraron del año pasado, y buscando el poder elaborar más en casa de una forma de entretener, pero también darle un valor agregado, que es el compartir con el otro, ¿no? Porque uno cuando come sí busca nutrirse, pero también lo que está buscando es un momento, puede ser de placer. ¿Y los aspectos negativos de esto, del estar en casa? Y los efectos, bueno, tiene que ver con... También, por ejemplo, con el sedentarismo fue complicado, sobre todo en niños y adolescentes, ¿no?, que están en un momento que necesitan la actividad física de forma esencial. Tienen mucha energía para liberar, en realidad, ¿no? No estamos diciendo que obviamente esa es la parte buena, que hubieron otros espacios de compartir, de buscar capaz menos los alimentos tan procesados o ultraprocesados y buscar más elaborar en la comida casera y darle otro valor, pero pasa de que sí, hay mayor sedentarismo y obviamente la relación, más allá de que alimentarse no es solo para cubrir energía o calorías, pero están vinculados. Y después todo lo que tiene que ver con lo recreativo, deportivo, que eso obviamente estuvo disminuido, o no estuvo presente durante... Más allá de que muchos también adentro de las casas, pero bueno, ya hace más de un año, y sí se empieza a ver otros efectos, ¿no? En cuanto sobre todo a utilizar más el tema de las pantallas, en cuanto a la visión, el descanso, alterar el sueño, eso sí. ¿Eso influye también en la alimentación? Eso influye en la alimentación, y si hablamos de niños, niñas y adolescentes, también todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Pero bueno, son otros temas también aparte, vinculados a esta epidemia, pandemia. Y cuando hablamos de personas con menos recursos, ¿no?, personas que han tenido que recurrir a las ollas populares, que a veces se puede ver como que, bueno, en las ollas populares que hay muchos carbohidratos o determinado tipo de comida, pero sin embargo, a todas las ollas populares que hemos ido, tratan de encargarse de tener realmente alimentos que sean muy nutritivos, ¿no? Que a veces puede pasar que esas personas en su casa quizá antes de la pandemia comían peor que en una olla popular. Lo que acá sucede es que sí, ahí estamos hablando de algo que es sumamente delicado, que es el hambre, ¿no? Y obviamente que no es lo ideal, pero sí, las ollas hacen un gran trabajo, esos vecinos y vecinas organizados en cuanto a poder ofrecer un plato de comida a quienes a nadie le gusta ir a una olla a buscar alimentos. En general las ollas intentan hacer lo mejor posible, siempre están preocupados, y en vínculos que hay con referentes y de ollas es el mejorar y el ofrecer mejor preparación con lo que tienen, con lo que consiguen y con también las diferencias
que hay durante el mes, ¿no? Que no es lo mismo el principio de mes que sucede en la segunda quincena, ni que hablar lo que sucede cuando se llega a fin de mes. Pero sí, y buscan lo mejor y con lo que tienen, y a veces hay nutrientes o alimentos que capaz que no nos aportan tantos nutrientes, pero que son fundamentales para sacar un plato donde pueda equilibrar con otros. El famoso, bueno, la época que ahora viene el invierno, donde uno busca comidas que sean más calientes, que también estos alimentos calientes tienen a nivel de lo que es el proceso digestivo, lo que llamamos es enlentecer el vacío gástrico, estar más tiempo en el estómago, darnos temperatura, y ahí sí, los guisos, ensopados, esos son preparaciones que nos permiten también nutrirnos. Que también lo otro que hay que buscar son las estrategias de cómo mejoramos y con lo que se elabora, con lo que se tiene. Esto que no es fundamental que tiene que haber grandes cantidades de carnes, y que si tengo carne, sabemos que las carnes y las leguminosas, hablando de las lentejas, porotos, garbanzos, que veníamos con un bajo consumo y que aún no llegamos a veces a lo ideal en cuanto a la presencia en la semana de estos alimentos, pero también estas leguminosas, legumbres tienen grandes propiedades nutricionales. Cuando hablamos de la proteína, sí, las carnes lo tienen, pero también tenemos huevo que tiene un costo menor que capaz que lo que son las carnes, y por el otro lado también tenemos las leguminosas que nos pueden estar aportando, y ahí cómo se combinan, y capaz que las cantidades de carnes tienen que ser menos y no tiene que haber tanta cantidad, y se combina con las leguminosas, con los cereales, que va a haber una buena combinación. Esa es la preocupación de las proteínas, por ejemplo. También la salsa de tomate que demandan y que notan que es una necesidad, capaz que podemos decir, pero la salsa de tomate no tiene tantos nutrientes. No, pero permite la elaboración y permite que salga un plato que sea rico también. Claro. Y entonces el tema de alimentación saludable, caro, es un mito. Bueno, en realidad lo de caro, sí, en el último tiempo y con la crisis ha aumentado, ¿no? Hace un estudio que presentaron desde la Escuela de Nutrición, el Departamento Poblacional hizo un análisis de cuánto se podía gastar en la alimentación tipo en función de lo que hay de recomendación del ministerio en cuanto a nuestras guías alimentarias para una persona adulta, y si no me equivoco, y me puede estar fallando la cantidad de números, empezando en el medio litro de leche, la porción de carne diaria, los cereales, el pan, las verduras, medio kilo entre frutas y verduras, aproximadamente, si no me equivoco, estaban como en 7.000, 8.000, es decir, la alimentación, sí, en los últimos tiempos ha aumentado, y los estudios que hay en cuanto a cuánto han aumentado los alimentos, sí. Obviamente que hay opciones de conseguir mucho o mejor precio, ¿no? Empiezan a aparecer esas líneas blancas, o en el caso, obviamente, una mejor oferta que hay en precios es en las ferias. ¿Y qué alimentos vos decís que son nutritivos y que son más baratos, por ejemplo, y que se pueden utilizar en la dieta diaria? Bueno, yo creo que el gran desafío está en, a pesar que a veces lo decimos pilas, planificar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Uno cuando planificar la compra, tener herramientas en cuanto a la elaboración, estrategias de cómo puedo hacer que esos alimentos me sean los que compro, que a veces hoy tengo una capacidad de compra menor, y esto sucede en muchos, o la mayoría de los uruguayos, que hay una capacidad de compra menor, ¿cómo puedo ser más estratégico? El planificar, el pensar cómo puede rendir más los alimentos, el utilizar de forma integral los alimentos. Muchas veces desperdiciamos hojas, tallos, cáscaras, no sabemos qué elaborar con tallos de acelga, con tallos de espinaca. Pensar cómo se puede unir, siempre digo que la cocina también es como un laboratorio de combinar, y por el otro lado intentar que haya la variedad dentro de lo que se puede, las frutas y verduras de estación. Eso es verdad. Ahora tenemos la época de calabaza, espinacas, acelga. Utilizar preparaciones, sí, más allá que son calientes, guisos, ensopados, y combinar entre los grupos los cereales. El problema, a ver, si bien sí, y esto salió en muchos de los informes que tenemos, un problema de malnutrición por exceso, y lo vemos desde las encuestas de la ENDIS para los más pequeños, cómo va aumentando de 2 a 4 años, después cuando están en la etapa más de la niñez o escolar y en el liceo, y vemos que en el adulto empieza a aumentar, porque perdura el sobrepeso y la malnutrición por exceso, que hoy también tenemos, ¿no?, otra presencia de la malnutrición por déficit. Pero que el problema no son, por ejemplo, en un momento nombrado los carbohidratos, ¿no? Comer arroz, fideos, polenta, que hay que saber cómo prepararla, hay miles de opciones también, puede ser muy nutritiva. El tema es capaz que las cantidades, las combinaciones, y creo que esto que
que son los ultraprocesados, que siguen predominando y hay un alto consumo en nuestra población y en todos los grupos etarios, que a veces me lo cuestiono porque económicos, y dependen, no siempre son económicos algunos de estos alimentos, y lo que sí tienen es que no rinden porque generan como una adicción. Ellos tienen concentraciones altas de azúcares, de grasas y de sodio, y sobre todo esto famoso el carbograsa, que da como un deseo de seguir comiendo, y que en general tiene que ver con los azúcares añadidos, agregados, y las las grasas que se llaman de no buena calidad, que en general los que utilizan este tipo de productos. No utilizar, por ejemplo, en pequeñas cantidades aceite crudo. No sé, consejos, por ejemplo. Hoy se comentaban, bueno, a veces yo puedo saltear, para un salteado no necesito agregar litros de aceite, y sobre todo si tengo algo de carnes, o mucho lo que están usando las ollas que son gallinas. Esa grasa, que obviamente la grasa animal no es lo que recomendamos, pero ya ahí permite hacer ese sofrito o salteado. Y capaz que después que tengo toda la preparación pronta, en crudo puedo agregar, y ahí me rinde mucho más el aceite. Y además que lo ideal es que el aceite se utilice en crudo porque sí tiene calidad de grasas necesarias en todas las etapas de la vida en cuanto al aporte de los ácidos grasos que tienen, por ejemplo, los aceites. Viviana, ¿y cuáles son los peores hábitos alimenticios de los uruguayos? Creo que nos cuesta a veces como cocinar, si bien se está como revalorizando e intentando. Después tenemos consumo mucho, nos gustan mucho los productos y está bien porque generan esas ganas de seguir comiendo, altos en azúcares a veces capaz que no creemos que puedan estar presentes, y grasas de no tan buena calidad. Ejemplo, paquetes, las galletas, alfajores, refrescos, aguas saborizadas, y a veces se confunden con, uno puede dar un consejo, ay, bueno, el agua le puedes agregar, saborizarla con limón, naranja, sí, eso no hay problema, pero la bebida, por ejemplo, que tendríamos que estar consumiendo con las comidas es agua, y además termina siendo hasta más económico si consumimos tantos refrescos. Tenemos un bajo consumo de frutas y verduras. Capaz que es real que la fruta, si somos una familia grande y en esta situación económica, termine también teniendo un costo, pero capaz que las verduras podemos imaginarnos hacernos rellenos, empanadas, tartas, como estilo croquetas, más soufflés, panes, como que ir en lo que podamos elaborar, incluir las verduras, por ejemplo. Viviana, ¿crees que después de la pandemia va a haber un aumento de personas que padecen enfermedades no transmisibles que tienen que ver con, yo qué sé, como la obesidad, la diabetes? ¿Crees que la pandemia puede llegar a tener ese tipo de consecuencias? Y la pandemia, porque bueno, sí, los hábitos alimentarios en una situación, ya veníamos, ¿no? Con datos anteriores de la malnutrición por exceso. Tenemos la última encuesta de lactancia, anemia, que también ha planteado que empieza a haber retrasos en cuanto a la talla, que son indicadores de historia nutricional en los niños y niñas. Empezamos a tener como datos, y con esta crisis social y económica, que sí va a traer consecuencias, porque también esto lleva en momentos de crisis a malnutrición por excesos y también en déficit. No solo pensando es que cuando hay riesgos nos lleva a elegir alimentos de menor calidad, de menor aporte nutricional. Claro. Viviana, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. Por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, un gusto.